Hola, buenas tardes. Estamos a 26 de mayo de 2021. Hacía tiempo que no grababa un vídeo, que no colgaba un vídeo en este canal. Y bueno, este es un vídeo que para mí es importante, porque en realidad es una deuda que tengo pendiente desde hace prácticamente un año. Como siempre, el consejo inicial, ¿no? El disclaimer de aconsejar que se cumplan todas las directrices, normas y demás indicaciones de las autoridades, aunque sean muy, 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 muy estúpidas. Y bueno, este vídeo tiene que ver, como decía, con un trabajo que terminé hace un año, prácticamente. ¿Eh? Es un trabajo que publiqué solo parcialmente. Publiqué la primera parte de este trabajo que voy a compartir ahora con vosotros como vídeo. Pero el trabajo completo sí que lo compartí en diferentes foros. Hace ya más de un año que está, que circula tanto en inglés como en castellano. Bueno, cuelga de alguna web internacional y lo compartí con gente del mundo político, del mundo científico, etcétera. No tuvo, evidentemente, mucho eco, lo cual, bueno, pues a estas alturas parece bastante lógico. Y sí que me parece que es un buen momento para compartirlo porque no solamente es lo que dice, con datos de hace un año, sino lo que puede mostrar de cara a futuro. Creo que es un trabajo que tiene la virtud y el defecto de ser un análisis de datos muy aséptico, muy, vamos a llamarlo, objetivo, ¿no? y, y a la vez que explica hasta cierto punto algunas características del proceso que vivimos entre marzo y junio, julio del año pasado, también dice algo de lo que puede quizás pasar en el futuro. ¿Eh? Entonces voy a compartir con vosotros una pantalla. Entonces esta portada os sonará a los que habéis seguido mi canal durante estos meses, porque ya publiqué algo sobre lo que había pasado en las residencias de ancianos, ¿vale? Pero este trabajo tiene, digamos, una parte adicional. No solamente lo que pasó dentro de las residencias, sino lo que implican o lo que implicaron las residencias en el fenómeno global de la pandemia, ¿vale? Por eso se llama factor X del COVID-19 en España, las residencias de ancianos entendiendo lo que realmente ha pasado, lo que realmente pasó. Y ahí hay una fecha del 12 de julio del 2020 que fue más o menos cuando acabé este trabajo, ¿vale? Este trabajo surge ante una pregunta, ¿no? Y la pregunta inicial era por qué eh, la epidemia se desarrollaba de manera muy diferente en diferentes áreas geográficas, ¿vale? Inicialmente en España muy diferente que en Alemania, muy diferente que en Suecia, Dinamarca, Italia, Francia. Cada país europeo tenía un comportamiento muy diferente y eran llamativas diferencias grandes, por ejemplo, entre España y Alemania o entre Italia y Alemania, Dinamarca, ¿vale? Entonces yo fui analizando esas diferencias y bueno, intentando buscar el factor X. ¿Qué es el factor X? Pues el elemento que produce esa diferencia entre diferentes territorios, ¿vale? Hubo un momento en que me di cuenta de que esas diferencias también existían dentro de las diferentes comunidades autónomas españolas y que además, como tenía muchos datos en aquel momento, porque había una base de datos del Ministerio de Sanidad que tenía gran cantidad de información, que se podía además complementar con otras fuentes, pensé que podía hacer el análisis analizando las diferencias entre comunidades autónomas y que ese factor X podía salir de ese análisis, ¿no? Y ese fue el punto de partida. Entonces,
En este trabajo lo que planteaba era una hipótesis que es la siguiente. Las residencias de ancianos, y cuando hablamos de las residencias hablamos tanto de su estructura como de su gestión en sentido amplio, explican el impacto de la pandemia del COVID-19 en España. ¿Vale? La hipótesis era que las residencias de ancianos eran el factor X. Era lo que marcaba la diferencia. ¿Vale? En este caso, la diferencia entre diferentes comunidades autónomas, pero que podía ser la diferencia entre diferentes países en Europa. ¿Vale? Y este impacto se explicaba directamente por el peso de la mortalidad dentro de las residencias, pero, y esto era algo, en el momento en que este trabajo se hizo, era algo ya de sobra conocido, de hecho esa parte fue la que publiqué previamente en el vídeo, pero lo que encontramos es que había algo adicional, ¿vale? En esta hipótesis contemplábamos algo adicional que no es tan conocido, no era entonces tan conocido y sigue sin serlo, ¿eh? Y es que hay un impacto, ese factor X tiene un impacto causal, ¿vale? Realmente había desde las residencias un efecto de radiación, de transmisión del virus, ¿vale? Ya sé que va a haber gente que me diga, oye, el virus, bueno, del patógeno, de la dinámica de la epidemia, ¿vale? Y en concreto de su manifestación en la mortalidad. Evidentemente, si esa hipótesis es cierta, la conclusión era que con el fin de minimizar el impacto de la COVID, había que minimizar primeramente el impacto en los hogares, en las residencias de ancianos, ¿vale? No solo por el peso cuantitativo de la mortalidad dentro de esas residencias, por el efecto precisamente de la enfermedad en las edades avanzadas, sino porque desde las residencias de alguna manera el contagio se irradiaba hacia afuera, ¿vale? Se irradiaba hacia el resto de la sociedad, ¿vale? Este es el contenido del trabajo. Voy a ir, aunque me salga un vídeo un poco largo, voy a ir poco a poco, porque creo que merece la pena. Y aunque hay un vídeo anterior que recoge la primera parte, lo voy a volver a repetir, para que este vídeo sea autocontenido. Bien. Entonces, en la primera parte hablamos de la mortalidad en las residencias, la mortalidad directa, digamos. Revisamos los datos, la dimensión, es decir, qué supone en el contexto global de la pandemia esa mortalidad, cuáles son las causas y damos algunas conclusiones. Y después vamos a la segunda parte, que es la específica de este trabajo. Y decimos, la segunda parte es las residencias como el factor X que marca el impacto en el resto de la población. Es decir, un territorio sufre la pandemia de una forma diferente a otro por la estructura y la gestión en sentido amplio, digo en sentido amplio porque será la gestión, digamos, más cotidiana residencial, pero también la gestión sanitaria, sociosanitaria, etcétera, de las residencias. Entonces, eso lo analizamos a partir de unos datos que nos dan la correlación entre la mortalidad dentro y fuera de las residencias, ¿vale? Eso es un fenómeno curioso que yo observé a partir de una publicación de una fuente que luego voy a explicitar también, y me llamó la atención, esa correlación entre lo que pasaba dentro de las residencias y lo que pasaba afuera en cada territorio. Entonces, siguiendo esa pista, es como llegamos a validar esa hipótesis de que las residencias en realidad irradiaban el patógeno, ¿vale? Vamos a llamarlo de esa forma genérica, el patógeno, ¿vale? Entonces, a partir de esa correlación, lo que estudiamos es la dirección de causalidad, es decir, si esa correlación entre dentro y fuera se debe a que hay un factor subyacente debajo que dirige los dos, o si hay una causalidad de dentro a fuera o de fuera a dentro, ¿vale? Establecemos esa hipótesis de causalidad y a partir de esa hipótesis, que a esa altura ya es prácticamente una conclusión, definimos o proponemos las estrategias para combatir el COVID-19, que eran válidas entonces y que en principio ante
ante un contagio, una enfermedad o un patógeno de la misma naturaleza deberían seguir siendo válidas, ¿verdad? Y establecemos una serie de conclusiones, terminando con algunos agradecimientos y referencias, porque lógicamente este trabajo bebe de diferentes fuentes y además hubo varias personas que me ayudaron a llevarlo a cabo. Bien. Parte 1, mortalidad en las residencias, ¿vale? Simplemente aclarar que cuando aparece en la presentación eh, el DPM en mayúsculas quiere decir death per million, muertos por millón. Cuando aparece PH es population at homes, población en domicilios, y cuando aparece PCH, population at elderly caring homes, ¿vale? Población en residencias de ancianos. Esto lo hice así porque este trabajo lo publicamos también en inglés, ¿eh? Y bueno, pues los gráficos y demás utilizaban todos la misma terminología. Básicamente, digamos que el trabajo utiliza 3 colectivos, que es el general, de muertos por millón, luego la población que está en casa y luego la población que está en residencias de ancianos, ¿vale? Entonces, empezamos lógicamente con los datos. ¿Con qué datos trabajábamos? Pues trabajábamos con datos oficiales y con datos oficiosos del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que en aquel momento había unos muertos oficiales que sumaban 28.386. Había unos fallecidos en residencias que habían dado positivo a los test y en residencias que habían dado positivo a los síntomas, ¿vale? Que había 9.000 con test y 10.000 con síntomas, ¿vale? Y entonces aparecía una cifra de fallecidos totales en las residencias. ¿Por qué digo oficiosos? Porque la segunda y la tercera columna eran datos que circulaban, que incluso las administraciones aceptaban, que las comunidades autónomas habían dado, pero que el gobierno español, el gobierno central, nunca llegó a aceptar como oficiales, ¿vale? Llegó a aceptarlos oficiosamente, incluso a publicarse, se publicaron en prensa, pero nunca en ese momento, y yo creo que nunca llegaron a ser aceptados como oficiales. Entonces teníamos un número de fallecidos totales en las residencias y un número de fallecidos totales, ¿vale? Nosotros utilizamos estas 2 últimas columnas de forma consistente en todo el trabajo. Nos pareció que era lo más adecuado, puesto que las cifras de fallecidos oficiosas podíamos calificarlas así. Realmente, de forma no oficial, se aceptaban en las administraciones, ¿vale? Entonces, lo que nos salía, ya veis aquí, es que los fallecidos en las residencias eran el 51% de los fallecidos totales. Ya solamente por esto el fenómeno de lo que había pasado en las residencias era absolutamente fundamental y lo sigue siendo, ¿eh? Yo creo que hasta la fecha no se ha estudiado realmente de una forma sistemática y abierta y transparente lo que sucedió en las residencias, cuando el 51% de los fallecidos que había en esos momentos y que realmente es el grueso de fallecidos, en el sentido de que fue cuando hubo esa primera ola agresiva y explosiva, eso no se ha estudiado realmente, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice esta tabla? ¿Qué nos dicen estos datos? Pues nos dice que el 0,8% de la población concentraba en ese momento el 51% de los fallecidos. Habíamos pasado todo el confinamiento, habíamos pasado todas las medidas súper restrictivas prácticamente de la gran reclusión, le podemos llamar como tal. Los niños no podían salir a la calle, se teletrabajaba como se podía. Bueno, fue un cierre gubernamental para un fenómeno que en el 0,8% de la población concentró el 51% de los fallecidos. La mortalidad agregada en las residencias era del 5,3%, ¿vale? Es decir, el 5,3% de los residentes fallecieron en las residencias de ancianos. Es una cifra absolutamente escalofriante. Absolutamente escalofriante. Y la mortalidad de los residentes, de los ancianos que estaban en las residencias, era 130 veces más alta que la del resto de la población. O sea, la probabilidad de morir durante la primera hora del coronavirus
si uno estaba dentro de una residencia de ancianos, se multiplicaba por 130. ¿Vale? Esta gráfica muestra un poco la dimensión de manera gráfica. En azul podéis ver los muertos por millón en la población que estaba en casa, y en gris los muertos por millón en las diferentes comunidades autónomas de la población que estaba en las residencias de ancianos. Ya veis que es absolutamente, absolutamente brutal la diferencia, ¿vale? Realmente estábamos ante un fenómeno que era un fenómeno en gran medida específico de las residencias de ancianos. Bien, la dimensión. La probabilidad de fallecer por COVID de una persona mayor de 70 años fue de media 25 veces mayor en una residencia que entre la población en general. Es decir, esto ya nos da alguna pista, ¿no? Los ancianos que estaban dentro de residencias morían 25 veces más. Es decir, una persona de la misma edad, pero en su casa, entre la población en general, tenía 25 veces menos probabilidades de fallecer, ¿no? Esto es también muy importante y esto conecta con algo de lo que diremos en las estrategias y que la gran epidemióloga Sunetra Gupta ya decía, ¿no? En aquellos tiempos de la primera ola. Y es que una buena forma de proteger a los ancianos era, digamos, diluirlos, repartirlos entre la población en general, porque en realidad el resto de la población les haría de escudo, ¿vale? Al tenerlos a todos concentrados, su probabilidad de fallecimiento se multiplicaba por 25. Bien, las causas. Bueno, el número de fallecidos es el producto de dos factores, ¿vale? El factor de contagiados, lo que llamamos prevalencia, por la letalidad, es decir, de esos contagiados, ¿cuántos mueren? ¿Vale? Eso es lo que nos da al final la cifra de fallecidos. En las residencias, lógicamente, la prevalencia depende de la estructura y gestión de las residencias, porque son los contagios. Depende de cómo sea la residencia y de cómo se gestione desde todos los puntos de vista, tanto puramente residenciales como también sociosanitarios, se contagian más o menos personas, ¿vale? Y la letalidad, el porcentaje de contagiados que mueren depende mucho más de la atención médica, de la salud previa y de la atención médica de los infectados, ¿no? Entonces, teníamos que en las casas, en los domicilios, nos salía 52.000 por millón la prevalencia más o menos y un 0,78% de letalidad, ¿vale? Teniendo en cuenta los datos que manejamos, ¿vale? Y en las residencias realmente lo que sucedía es que no teníamos datos. Creo que seguimos sin tenerlos, porque no se ha llegado a hacer un estudio exhaustivo del sector, ¿no? Del colectivo de las residencias. Lo que sí teníamos eran algunos estudios limitados que nos indicaban que los contagios dentro de las residencias podían llegar a ser del orden del 70%, ¿vale? Es decir, que salvo excepciones, las residencias tenían niveles de contagio muy altos. Si si cogiéramos como indicativa esa cifra del 70%, por ejemplo, que tendríamos 700.000 fallecidos por millón, nos saldría una letalidad del 7,5%. Ya veis que es muchísimo más alta en las residencias que en las casas, como decíamos antes. Bien. Entonces, ¿qué conclusiones sacábamos de esta primera parte del estudio? Bueno, pues muy sencillas, ¿no? Que cuidar a la residencia, sus internos y su personal podría disminuir directamente a la mitad la mortalidad del COVID-19. Es decir, que mm, cuidando al 0,8%, es decir, en números redondos el 1% de la población, podíamos reducir a la mitad el efecto. ¿Eh? Lo que se hizo fue muy diferente. Lo que se hizo fue prácticamente dejar a las residencias a su destino y confinar y restringir y limitar la vida de toda la sociedad, ¿vale? Se dictó, en lugar del gran cuidado a las residencias, la gran reclusión del conjunto de la sociedad.
y en especial, muy llamativo, la reclusión total y absoluta de los niños, ¿vale? Que, digamos, ocuparon un escalón inferior respecto a los perros. Los perros se les trataba explícitamente y se les dejaba salir a pasear y a cumplir con sus necesidades, pero los niños se tenían que quedar en casa. Entonces, hasta aquí lo que ya habíamos publicado anteriormente, pero había una parte que yo tenía pendiente de publicar y es que hay algo más. Hay algo más respecto a las residencias de ancianos que se explica en la parte 2 de este trabajo. Y en la parte 2 lo que hablamos es que las residencias son ese factor X. La diferencia entre Andalucía, Madrid, País Vasco en el comportamiento, en cómo sufrieron, padecieron, experimentaron la pandemia, precisamente son las residencias de ancianos. Es lo que determina. ¿Vale? Marca el impacto. Además, las residencias de ancianos marcan el impacto no solamente en la propia residencia, sino en el resto de la población. ¿Vale? Y como decía antes, eso lo podemos analizar a partir de la correlación de la mortalidad dentro y fuera de las residencias, viendo cuál es la posible causalidad. Es decir, si hay factores territoriales subyacentes que hacen que esos dos universos, que lógicamente son universos muy diferentes, lo que sucede en la calle y lo que sucede en las residencias, son universos diferentes. Si están correlacionados, quiere decir que o bien hay un factor subyacente que afecta a las dos, o bien hay una dirección de causalidad entre de dentro a fuera o de fuera a dentro. Es la única manera en la que se puede explicar que haya una diferencia entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Madrid, Extremadura, Comunidad Valenciana, etcétera. ¿Vale? Es la única explicación. Entonces, a partir de ahí, como decía, establecemos esa hipótesis de causalidad, que ya adelanto que es, evidentemente, vais a ver que la única explicación plausible es que sea de dentro a fuera, al menos teniendo en cuenta factores sociodemográficos estándar, a menos que haya otra causa a la que yo realmente no he conseguido llegar, ¿no? Y bueno, y evidentemente esa causalidad nos abre bastante las ideas de de qué estrategias utilizar para combatir la COVID-19 desde un punto de vista puramente de epidemia, sin entrar en otros aspectos que yo ya he tratado en otros vídeos que tienen que ver con aspectos políticos, de ingeniería social, etcétera. Aquí no entramos en eso. Estamos en aquella etapa previa en la que yo conservaba mi inocencia y mi ingenuidad y trataba solamente datos epidemiológicos. Entonces, la correlación dentro o fuera de las residencias. Una cosa que vimos es que cuando uno ponía los fallecidos por millón en las residencias de ancianos, que es esta primera columna, en las diferentes comunidades autónomas y los fallecidos por millón en las casas, la correlación era del 95%. Como veis, sale prácticamente una línea recta. ¿Vale? Y uno puede pensar, vale, es lógico. Lo que pasa dentro es lo que pasa fuera y lo que pasa fuera es lo que pasa dentro. Ya, podría ser ese el razonamiento inicial, pero ¿por qué es diferente en Andalucía y en Madrid? ¿Por qué es diferente en Extremadura y en Castilla-La Mancha? ¿Por qué es diferente en Madrid y en Asturias? ¿Vale? Entonces, si eso es así, o sea, si esa correlación de prácticamente uno, que es una línea recta, es natural, tiene que haber un factor subyacente, es decir, tiene que haber una característica demográfica, social, geográfica, que diferencie a Andalucía de Madrid, de Asturias, de Galicia y que consistentemente explique las diferencias entre ellos. ¿Vale? Entonces, debe haber alguna razón para que el efecto dentro y fuera de la residencia sea tan diferente entre comunidades y a la vez se mantenga rigurosamente proporcional dentro de cada una. ¿Vale? Tiene que haber una causa. Entonces, si hubiera esa causa subyacente, ya explicaría, ese sería el factor X. Pero si esa causa subyacente no existe, entonces tiene que haber una causalidad en un sentido o en otro. O bien lo que pasa fuera se traslada a lo que sucede dentro, o bien lo que sucede dentro de la residencia se traslada a lo que sucede fuera. Bien. Estos datos
nosotros los analizamos después de leer un artículo que hacía el mismo análisis en países europeos. ¿Vale? A mí me llamó la atención este artículo porque, aunque inicialmente no sabía por qué, entendí que había algo en esta correlación tan curiosa que nos tenía que dar pistas, ¿vale? Entonces, a nivel de países europeos ya vemos que la correlación salía de 0,88, es prácticamente igual, prácticamente de 1. Y ya veis que aparece por aquí Hungría, Austria, Dinamarca, Noruega, Alemania, Eslovenia, Irlanda, Francia, Suecia, Italia, Bélgica, el Reino Unido, España, prácticamente una línea recta, ¿vale? Entonces, este artículo, que bueno, pues tiene un conjunto de autores, a mí me llamó la atención, y claro, me llamó más la atención cuando hicimos el mismo estudio por autonomías y salía exactamente igual, salía la correlación prácticamente de 1. Entonces, aquí hay algo, ¿vale? Aquí hay algo que se produce a nivel de comunidades autónomas españolas y a nivel de países europeos. Ya empezamos a pensar, ¿qué pasa? Que estamos ante un virus que ha estudiado geografía política, que se conoce las fronteras. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Vale? Entonces, bueno, pues vimos que bueno, podíamos hacer el estudio, aunque no teníamos todos los datos de los diferentes países, sí los teníamos de las autonomías y podíamos hacer el estudio. Entonces, parece lógico, al ver esta correlación, pensar que hay una relación de causalidad, bien directa, dentro, fuera, fuera, dentro, o bien subyacente. Es decir, que hay una causa geográfica, demográfica, socioeconómica, que marca esa diferencia y que hace que la pandemia se comporte como un reloj en la correlación entre lo que pasa dentro y lo que pasa fuera, ¿vale? Podríamos pensar que puede haber países donde fuera el contagio sea de una manera, pero las residencias estén tratadas de tal forma que ahí se salga de la correlación, pero no sucede. ¿Vale? Hay algo natural, hay un reloj, un mecanismo de reloj que controla esa relación, ¿vale? Entonces decíamos, una relación de causalidad directa o subyacente como parte del mismo proceso, es parte del propio proceso epidémico. Lo que sucede dentro y fuera de las residencias no son procesos independientes, no pueden ser procesos independientes si están tan altamente correlacionados. Podían ser independientes, ¿verdad? Si yo produjera un aislamiento y una gestión muy, 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 muy potente de las residencias, como en algunos momentos se dijo que pasaba en Alemania, por ejemplo, podían haber sido procesos independientes. Lo que pasa fuera es independiente de lo que pasa dentro, porque la gestión es especial. Pero no se ve que no. Se ve que tanto a nivel de países como a nivel de autonomías son procesos totalmente acoplados, ¿vale? En realidad, en el fondo es el mismo proceso, ¿vale? Entonces, la duda está en cuál es el sentido de la causalidad o cuáles son las variables comunes asociadas, cuál es la causa subyacente. Entonces decimos, esto casualidad no es, ¿vale? Cuando el mismo fenómeno se produce a nivel de países europeos y se produce además a nivel de autonomías en España, no es casualidad, no parece que pueda ser casualidad. Entonces, o hay un factor territorial, que además es un factor que funciona igual cuando uno coge a nivel de autonomías y coge a nivel de toda Europa, o hay una causalidad de lo que pasa fuera a lo que pasa dentro en las residencias. Es decir, como decían los autores de ese estudio en Europa, su conclusión era para ellos muy, muy clara. Para mí no me resultaba tan clara. Decían, no, es que cuando se gestiona bien fuera, se gestiona bien dentro. Ya, y de una forma tan uniforme en todos los países y en todas las autonomías. Puede ser de fuera a dentro o puede ser de dentro a fuera. Puede ser que lo que esté pasando en las residencias automáticamente se transmita, que sea la residencia ese factor X. ¿Vale? Entonces, bueno, lo que hicimos fue estudiar factores territoriales subyacentes para ver si había altas correlaciones. En los muertos, en los fallecidos, en los domicilios, la población en los domicilios y los fallecidos por millón, la población en las residencias de ancianos, ya vemos que entre ellas la correlación es del 95%, ¿vale? Están acoplados totalmente esos dos procesos. Entonces, densidad de población. Bueno, aquí
nos sale una correlación cercana a 0,4, ¿vale? Desde luego no es determinante, no tiene que ver con esta correlación prácticamente de 1 a 1. Entonces, podríamos decir que quizás la densidad de población puede ser un cofactor, puede tener una cierta influencia, ¿vale? Pero estamos rondando aproximadamente 0,4, ¿vale? El nivel de envejecimiento de la población, prácticamente cero. El porcentaje de población menor de 70, por lo tanto mayor de 70, también prácticamente cero. El Producto Interior Bruto per cápita en 2018, por utilizar una medida, digamos, de desarrollo económico, bueno, pues también parece que puede ser un cofactor, ¿vale? Que precisamente cuanto más desarrollo económico, menor mortalidad. El gasto per cápita en salud, pues también muy bajo, ¿vale? El porcentaje de población en residencias de ancianos, pues un 0,3, ¿vale? Ya vemos que puede haber algunos variables territoriales que pueden tener cierta influencia, pero ninguna llega a plantearse o aparecer como un factor clave que determina la diferencia para que se produzca este mecanismo de reloj, este acoplamiento entre los dos procesos, ¿no? Entonces decimos, los territorios son demasiado parecidos. Quizás la densidad muestra una cierta correlación, ¿vale? Una correlación relevante con la mortalidad mayor en la población general que en la población en residencias de ancianos. También pueden ser significativas las correlaciones con gasto sanitario y porcentaje de población en residencias, pero no parece haber factores subyacentes determinantes de la gran correlación de mortalidades dentro y fuera de la residencia, ¿vale? La posibilidad de hallar alguno no queda cerrada, ¿vale? Podría haber otros, incluso podría haber otros que no sean territoriales. Ha habido gente que ha estudiado por ahí correlaciones con, con tratamientos médicos o con, bueno, ciertas instalaciones, etcétera, ¿vale? Podría haberlos. Yo hasta aquí no lo había estudiado. Entonces, si no tengo ningún factor determinante, aunque puede haber algunos que muestran que puede haber influencia, que pueden ser cofactores en el desarrollo de la pandemia. Aquí vemos, por ejemplo, la densidad de población con respecto a los fallecidos por millón en el domicilio. Ya se ve, bueno, pues que puede haber una cierta correlación, pero en realidad es una nube de puntos bastante dispersa. Y lo mismo sucede con el porcentaje de población que vive en residencias de ancianos, que evidentemente el porcentaje de población que vive en residencias de ancianos debería tener una correlación con el número total de fallecidos, dado que que la mitad de los fallecidos se dan en las residencias de ancianos. Lo que pasa es que es muy parecida la población en residencias de ancianos en las diferentes comunidades, ¿vale? Entonces, pues bueno, pues aparece esa posible correlación, pero en ningún caso determinante, ¿vale? Podríamos buscar en los confinamientos, ¿vale? Que el confinamiento fuera ese factor X que diferencia unas comunidades autónomas de otras. Pero cuando analizamos las curvas epidemiológicas, prácticamente las curvas tienen la misma forma. Ya veis aquí, estas son las curvas de prácticamente todas las comunidades autónomas, que entonces teníamos los datos, después dejaron de aparecer, pero hasta entonces teníamos los datos. Entonces, las curvas epidemiológicas coinciden prácticamente en su forma, aunque muestran picos distintos correspondientes a las diferentes mortalidades. Prácticamente son iguales, aunque los picos son diferentes, precisamente por eso, porque hay una gran diferencia de mortalidad entre unas comunidades y otras. Mientras Madrid tuvo la mortalidad más grande del mundo, Andalucía o Asturias andaban por niveles de los países nórdicos, ¿vale? Es decir, se hablaba de España, pero cuando uno iba a las diferentes comunidades el comportamiento era radicalmente diferente. Entonces, estas curvas no muestran efectos significativos que las diferencien en el tiempo, y los niveles de confinamiento eran los mismos porque había un mando único centralizado, con lo cual el confinamiento sale de la ecuación, ¿vale? Aquí aquí se ve que el pico de los muertos diarios con respecto a los muertos por millón, pues muestra una alta correlación. Lógicamente el pico es mayor proporcionalmente a los muertos totales que nos indica
digamos que vienen dados por el área bajo la curva, ¿vale? Y bueno, y el pico se produce antes cuanto mayor mortalidad hay, lo cual es lógico. ¿Por qué? Porque la mayor mortalidad se debe a una curva más explosiva, ¿vale? A una subida mucho más rápida de, la curva de fallecidos, mientras que otras son mucho más planas, y el pico se produce un poco después, ¿no? No mucho después, pero un poco después. Prácticamente lo que tenemos es la misma curva, pero cualitativamente, pero cuantitativamente muestran esa diferente incidencia y diferente número de fallecidos en las diferentes autonomías. Entonces, claro, si no hay una causa demográfica territorial subyacente que nos indique, que nos explique ese mecanismo de reloj, tenemos que buscar la causalidad entre dentro y fuera. Entonces, lo obvio, que es lo que hacían estos investigadores que estudiaron en toda Europa, es pensar que el proceso grande, el de fuera, controla al pequeño, ¿vale? Pero esto es absurdo. Es absurdo por varias razones. La primera es que necesitaríamos precisamente un factor territorial que diferenciase los procesos grandes, los de fuera de las residencias, pues en Andalucía, en Madrid, en Francia, en Alemania, ¿vale? Y ese factor subyacente no lo tenemos. No hay nada territorial, demográfico, que nos lo explique, porque los territorios, siendo diferentes, son demasiado parecidos, ¿vale? Son sociedades que viven básicamente igual, ¿vale? Aunque existiera, seguiría siendo llamativa la precisión repetitiva del control del proceso grande sobre el pequeño con similar amplificación. Es decir, que es que la amplificación es la misma. O sea, se reproduce proporcionalmente, independientemente de la estructura de residencias de ancianos que tengas, ¿vale? Y luego hay algo que hace que sea absurdo totalmente, ¿no? ¿Dónde estaría la frontera natural entre territorios que cambia radicalmente la prevalencia y la mortalidad de un fenómeno natural? Es decir, el patógeno, el fenómeno natural, no conoce las fronteras. Y igual que en las diferentes comunidades autónomas, la curva de la epidemia es prácticamente la misma cualitativamente y temporalmente. Con lo cual, es absurdo pensar que el virus se conoce las diferentes fronteras entre comunidades, y entonces dentro de esa frontera se comporta radicalmente diferente que en otra distinta, cuando no hay un factor demográfico que lo explique, ¿vale? Tendría que tener conocimientos políticos, geopolíticos, ¿vale? Entonces, es absurdo. Se ve aquí, es absurdo que el fenómeno fuera de las residencias controle lo que pasa dentro. ¿Por qué? Porque entonces tendría que conocer el virus el reparto geográfico de las diferentes autonomías en España y de los diferentes países en Europa, ¿vale? Entonces, ¿dónde estaría la frontera natural entre territorios que cambia radicalmente la prevalencia y la mortalidad de un fenómeno natural dentro de unas fronteras puramente administrativas? No tienen sentido muchos procesos grandes independientes encajonados en fronteras administrativas, que es el mapa A. Es un absurdo, ¿vale? Entonces, es natural, lo que sí es natural y tiene sentido es un solo proceso general con focos en las residencias que irradian el contagio y actúan como driver, ¿vale? Como motor, como director de todo el proceso, que es el mapa B. Entonces, lo que sucede es que, según lo que pasa en las diferentes residencias, eso se irradia hacia afuera y tiene sentido, porque así, si trazo una circunferencia desde una residencia, digamos, lo que me va a dar es, en función de la distancia, prevalencias diferentes o contagios diferentes proporcionales a la intensidad del foco. Entonces, esta es la hipótesis y esta es prácticamente la conclusión del estudio. Por alguna razón, ¿vale?, las residencias están irradiando el contagio, irradiando la enfermedad hacia afuera, ¿vale? Por eso, lógicamente, el proceso de fuera, que es efecto de la causa, está siempre igualmente correlacionado. Aquí hay otro elemento importante, ¿vale?, que soporta esta hipótesis, y es que el estudio de prevalencia que se hizo en España estudiaba solamente domicilios, no estudiaba las residencias de ancianos. Y sin embargo, los parámetros de prevalencia y letalidad de los domicilios correlacionan igualmente con la mortalidad en las residencias. Es decir, se estudió el país
sin entrar en las residencias, los niveles de prevalencia, es decir, de contagio, fuera de las residencias, y cuando uno lo va a analizar, la prevalencia en las casas, digamos, fuera de las residencias, correlaciona en un 93% con las residencias de ancianos, con los muertos en las residencias de ancianos. Es decir, el nivel de contagio que hay fuera explica los muertos que hay en las residencias de ancianos. Es decir, que también se produce al contrario. Esa relación de causalidad se ve aquí, ¿vale? El estudio fuera explica o describe lo que pasa dentro. Da ese acoplamiento entre los dos procesos de lo que estábamos hablando. Entonces, esto confirma que son procesos estrechamente conectados, y especialmente a través de la prevalencia, que es la que tiene es decir, del contagio, que es la que tiene la correlación más alta. La letalidad también está relacionada, pero con un valor más bajo, ¿vale? Entonces decimos, confirma que son procesos estrechamente conectados, especialmente a través del contagio. Dado que la causalidad de general al particular no tiene base, de fuera a adentro no tiene base, hemos de concluir que lo más probable y simple es la causalidad del particular, la residencia, al general, territorio. Esto en ciencia se conoce como navaja de Ockham, ¿vale? Es decir, si hay una explicación sencilla de un proceso, no busques una más complicada. La sencilla es la correcta, ¿vale? Se conoce como navaja de Ockham. Entonces, aquí aparece esa hipótesis de causalidad, que prácticamente al final de este estudio es una conclusión, ¿vale? Y es que la situación en las residencias dirige la mortalidad en el resto de la población. El factor más influyente es el nivel de contagio, la prevalencia, que depende a su vez de la estructura y gestión de las instituciones. Aquí conservábamos cierto nivel de inocencia y de ingenuidad. Pensamos, bueno, pues esto viene de que las residencias son diferentes en cada lugar y están gestionadas de manera diferente. Entonces, en función de esa gestión de las residencias, no solamente eso determina qué pasa dentro de las residencias, sino que a su vez determina lo que pasa afuera. En este momento tenemos que decir que cuando hablamos de gestión, tenemos que hablar de gestión residencial y sociosanitaria. Posiblemente tengamos que tener en cuenta también los tratamientos médicos que se da a los ancianos, ¿vale? El segundo factor menos variable entre las comunidades autónomas, porque la correlación es menor, es la letalidad, que depende, porque la letalidad ya no depende exclusivamente o específicamente de las residencias, sino que depende de la salud previa y también de la asistencia sanitaria a los ancianos. Es decir, de alguna manera podemos decir que cuando se hablaba de que iban a saturarse los hospitales, en realidad lo que se saturaban eran las residencias, que era donde se producía el contagio y donde se producía la letalidad mayor, que además era trasladada al resto de la sociedad. ¿Qué factores estructurales pueden existir en las residencias? Pues bueno, aquí estudiamos varios, ¿vale? Y lo que nos salía es que de manera preliminar no parecía haber correlación directa entre el tamaño de las residencias y su carácter público-privado con la mortalidad. Es decir, estudiamos el porcentaje de población mayor de 60 años que vive en residencias. Estudiamos el porcentaje de plazas públicas. Ya vemos que prácticamente no influía. Estudiamos el porcentaje de residencias mayores de 100 personas, mayores de 100 plazas. Tampoco, ¿vale? De alguna manera, el porcentaje de personas mayores de 70 sí debía tener cierta influencia. ¿Por qué? Porque la mayoría precisamente, de los fallecidos eran mayores de 70 en residencias. Entonces sí se ve que hay como dos clústeres, como dos grupos entre las comunidades autónomas en las que esa correlación sí que parece que se da. Es decir, que es coherente con lo que decíamos antes. El porcentaje de población mayor de 70 años en residencias de ancianos evidentemente es un factor diferencial, ¿vale? Pero precisamente porque es esa población la que fallece. Y su probabilidad de fallecer es mucho mayor dentro de las residencias. Es decir, que si metes más colectivo de mayores de 70 años dentro de las residencias, el número de fallecidos va a aumentar. Entonces, estos serían factores estructurales, que ya veis que los propios de las residencias no parece que tengan, el hecho si son públicas o privadas, si tienen más o menos plazas, no parece que tenga mucha influencia, ¿vale? Y a partir de aquí, claro, ¿cuáles eran nuestras conclusiones? Bueno, pues a partir de esto, viendo
que las residencias de ancianos no solamente son el lugar donde fallecen más personas, sino que es el lugar desde el cual se transmite la patología, pues nos vienen o nos surgen unas estrategias adecuadas. Entonces, ¿cuál sería la estrategia? Pues bueno, lógicamente la que muchos epidemiólogos ya decían y siguen diciendo, ¿no? Cuidar estrechamente a la población vulnerable dentro de las residencias, pero con un doble objetivo. Primero, reducir su mortalidad directa, especialmente a través del nivel de contagio. Proteger a los ancianos y cuidadores, blindar o incluso vaciar las residencias. Que eso es, conocemos casos de residencias que se blindaron y no tuvieron contagio. Conocemos casos de residencias que se vaciaron, ¿vale? Menos frecuente, pero había epidemiólogos que lo aconsejaban, mandar a los ancianos a casa. Hubo gente que se fue a las residencias a sacar a sus padres, a sus abuelos de la residencia y llevárselos a casa. Evidentemente en casa el riesgo de fallecer era mucho menor que en una residencia, ¿eh? Pero habría un segundo objetivo en esta estrategia, y es reducir el efecto en el resto de la población, mediante la reducción del nivel de transmisión interno que a su vez se transmite al exterior. Es decir, si reduces la prevalencia, el contagio dentro de las residencias, reduces también el efecto del fenómeno en el exterior, como hemos visto a través del análisis de los datos. De esa manera proteges al resto. Evidentemente esto no tiene nada que ver con lo que se hizo. Nada, absolutamente nada, ¿vale? Se dejó básicamente a las residencias a su destino, en gran medida. La mortalidad se disparó y donde hubo mucha mortalidad en las residencias hubo mucha mortalidad fuera, ¿vale? Esto aplicaría también a organizaciones y entornos similares a las residencias, lógicamente, con convivencia muy estrecha y permanente de población sanitariamente vulnerable u otras características que pudieran tender a aumentar mucho la carga viral, ¿vale? El resto de medidas sobre la población general serían de soporte secundario. Deberían ser muy selectivas y asegurar al menos dos principios. Estar basadas en evidencias científicas y el principio fundamental de no causar más daño que protección, ¿vale? Esto, a día de hoy, se puede decir que no llegó a, a tenerse en cuenta. Nunca se actuó por cirugía, digamos, de las residencias y organizaciones similares. Podríamos haber hablado, yo qué sé, pues de hospitales o de otro tipo de organizaciones con población vulnerable, desde luego no las escuelas. Los niños nunca fueron ni población vulnerable ni vectores de contagio, como se decía, ni nada de esto. En lugar de esa estrategia de proteger los núcleos vulnerables y a la vez irradiadores, lo que se hizo fue la gran reclusión, que de alguna manera continúa, ¿vale? O ha continuado hasta la actualidad. Se siguen manteniendo mascarillas, se sigue manteniendo distancia social y se sigue haciendo un café para todos sin haber hecho prácticamente nada o muy poco en cuanto a las residencias de ancianos y, bueno, y algo tan evidente como aumentar las camas en los hospitales, ¿no? A nivel sanitario lo que se ha hecho básicamente es eliminar la atención primaria. Y bueno, queda aquí la duda, ¿no? Si realmente esa estructura de la residencia, yo qué sé, pues evidentemente no es una residencia lo mismo que tenga habitaciones de 4 que tenga habitaciones individuales, ¿vale? Si eso es lo que realmente influye o si hay alguna causalidad adicional que tiene más que ver con su gestión sociosanitaria, ¿vale? Es en esto en lo que este estudio puede dar pistas de cara a futuro, ¿vale? Por cómo se está gestionando sanitariamente el tema. Bueno, hay estudios que indican que la leche de la vaquita luna puede ser uno de los factores que expliquen estas diferencias. Puede ser uno de esos factores que nosotros no encontramos en su día, e incluso algún otro factor tipo energías invisibles. Yo no puedo afirmarlo, sí que hice un análisis de correlación de la leche de la vaquita luna en temporadas anteriores de Tigris Tipé,
Y bueno, salen correlaciones relevantes. Salen correlaciones que pueden ser relevantes del orden de 0,4, al menos como cofactor y sin tener en cuenta diferentes marcas de leche de la vaquita luna y demás. Sí que podría haber por ahí algo, ¿vale? Yo digo que podría haber algo porque no lo puedo afirmar. No lo he estudiado en detalle, pero sí que podría ser. Y si es así, este fenómeno que se ha producido con las residencias en el pasado se podría reproducir, y no ya solamente con las residencias, sino con todas aquellas personas que hayan tomado leche de la vaquita luna de determinadas marcas y de determinadas lotes y demás, ¿vale? Entonces, bueno, pienso que el estudio es relevante para entender lo que sucedió y para entender que las estrategias sanitarias que se desplegaron tenían poco que ver con la naturaleza real del fenómeno y que en el futuro pues, podemos encontrarnos en situaciones parecidas. Otra vez en situaciones en las que tengamos curvas epidémicas graves, similares a las que tuvimos hace un año y se vuelvan a poner encima de la mesa causas que tienen poco que ver, ¿vale? Y por lo tanto, si la causa tiene poco que ver, o la dinámica que se explica, que se trata de utilizar para explicar el fenómeno tiene poco que ver con la dinámica real, las estrategias que se van a utilizar son inadecuadas desde un punto de vista sanitario, ¿vale? A estas alturas ya sabemos que esas estrategias son o fueron inadecuadas y siguen siendo inadecuadas desde un punto de vista sanitario, pero son perfectamente lógicas y eficientes desde un punto de vista de ingeniería social, ¿vale? Y eso, bueno, es algo de lo que ya he hablado ampliamente en otros vídeos y tampoco voy a extenderme aquí, ¿eh? Pero bueno, lo que puede parecer por un lado negligencia, por otro lado no necesariamente lo es, porque las decisiones se toman con un objetivo diferente del que la sociedad en general pensaba, ¿no? Es decir, donde la sociedad piensa en cuidado y salud, realmente las medidas lo que buscan es el control y el reseteo socioeconómico y el control poblacional, ¿no? Y esto es, ya sé que, bueno, he tardado tiempo porque de alguna manera es un poco denso a nivel técnico el trabajo, pero creo que por lo menos las ideas generales se pueden entender al menos conceptualmente, ¿eh? Entonces, pues bueno, os doy las gracias por seguir este canal hasta aquí. Bueno, seguramente seguiré publicando vídeos, aunque últimamente tengo más actividad de charlas presenciales y bueno, y creo que estoy apareciendo, aunque yo no lo sigo directamente, creo que grabaciones de esas charlas están apareciendo en diferentes canales con bastante frecuencia, ¿eh? Así que un beso, muchos abrazos para todos y entre todos. Y bueno, pues que todo vaya muy bien y nos seguimos viendo en el camino.